Enterado, profe. Buenas tardes, jóvenes del grupo D7AD, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. La clase de hoy, domingo 25 de octubre de 2020. Materia, fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Los temas de hoy que vamos a abordar son lo relativo a lo que debe de entenderse como dato de prueba, medio de prueba y prueba. Es evidencia, es indicio, la prueba anticipada. Y por otra parte, vamos a ver esos mecanismos que están en el mismo código de procedimientos, el Código Nacional, para efecto de evitar que los Ministerio Público o en los juzgados se saturen de expedientes o de carpetas de investigación, como se le llama a la carpeta del Ministerio Público, ya cuando está en manos de un juez en la carpeta administrativa, pues ese nombre cambia. Cuando ya se judicializó o se formalizó la carpeta de investigación, y tenemos lo que son las soluciones alternas o bien las formas de terminación anticipada del proceso. O sea, son dos mecanismos, pero no tienen que cubrirse determinadas condiciones o requisitos para que estos puedan proceder, como vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a empezar con la cuestión de lo que son las pruebas. Se describe brevemente la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. Tenemos tres conceptos. Eso lo vamos a ver ahora en el código de procedimientos penales, el Código Nacional, cada uno independientemente, que ahora se les va a explicar. El dato de prueba solo sirve como referencia para acreditar la existencia de un hecho. El medio de prueba es cómo se ofrecen esos datos de prueba. Y la prueba es todo medio de prueba, pero que se desahoga en el juicio, o sea, en la tercera etapa, en el juicio oral. Estos términos son utilizados en el nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial y no deben ser confundidos con los siguientes. Vamos a ver qué es un indicio. Es un término genérico que es empleado para referirse a las huellas, vestigios o señales que han sido localizados, descubiertos o aportados, que permite conocer o inferir la existencia de elementos probatorios. En una escena del crimen, por eso se debe de preservar por medio de la policía. Ya ven que lo acordonan con una cinta color amarilla, y la cuestión antiguamente no se cubrían estos requisitos sobre todo de preservar la escena. En 1994, cuando trabajaba en la Procuraduría de Yucatán, era agente del Ministerio Público, me eligieron para ir a un curso a México. Y sí, pues fue una oportunidad, porque el curso lo impartía gente del FBI. Estoy hablándoles de noviembre de 1994, hace 26 años. Una semana iba a durar el curso en el Instituto de Capacitación de la PGR. Actualmente es el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si mal no recuerdo, está en la Ciudad de México, por ahí de ¿cómo se llama esta hacienda? La Hacienda de los Morales, si mal no recuerdo. Bueno, el curso fue muy, pero muy interesante, pero sí destacó estos maestros que vinieron del FBI,
cómo en una escena del crimen se debe de preservar para la detención, perdón, para detectar y recolectar los indicios, cómo se van a levantar, cómo se deben de trasladar para efecto de hacer las pruebas necesarias. Por ejemplo, huellas dactilares, gotas de sangre o de líquidos, algún arma, o sea, todo eso, y nos enseñaron cómo se debe de preservar. En aquel entonces no había el nuevo procedimiento, era el anterior sistema penal, el inquisitorio. ¿Por qué se le llama inquisitorio? Porque un juez pues, hacía todo. El juez recibía el expediente, el juez recibía la declaración del inculpado, el juez resolvía sobre el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o bien de la libertad por falta de elementos para procesar, cuando le da la libertad al inculpado. Por eso todo tiene que estar haciendo el juez. Si te dictaban el auto de formal prisión, pues tenías que ofrecer tus pruebas, el mismo juez le recibía, ante el mismo juez se desahogaba, ante el mismo juez formulaba sus conclusiones el Ministerio Público y la defensa, y el mismo juez era el que dictaba sentencia. O sea, un juez para todo. Ahora, en este sistema, vamos a ver que como son tres etapas, en la primera etapa, ¿quiénes son, vamos a decir, las autoridades? En la etapa de investigación, ya ven que hay dos fases. La fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. Tienen que ubicar tiempos, o sea, ¿esta de dónde va? La inicial va, como habíamos visto en clases anteriores, desde que se presenta la denuncia o la querella. Y va a terminar esa primera fase inicial cuando el juez le va, cuando el Ministerio Público está frente al juez y frente al culpado para formularle la imputación. Ya vimos de qué es también la imputación. Es la comunicación que le hace ante el juez al inculpado para hacerle saber de que existe una carpeta de investigación en su contra por un delito que se le atribuye o que se le imputa. Será el nombre de la persona, el nombre de la víctima, en qué consisten los hechos. O sea, es hacerle saber al culpado o al indiciado de que existe una imputación en su contra. Desde ese momento, el inculpado queda como imputado. Ya no se va a hablar indiciado, imputado. Cuando se oye la palabra imputado, es porque ya se le formuló la imputación. Porque en la segunda etapa, cuando vemos la etapa de intermedia o de preparación a juicio, como también se le conoce, esta etapa inicia cuando el Ministerio Público presenta su acusación, o sea, ya está acusando al imputado de manera formal. Previamente, en la primera parte, entre las audiencias que vimos que se dan, en la audiencia inicial, está también la solicitud para dictarle el auto de vinculación a proceso. Entonces, al imputado ya se le vinculó a proceso y prácticamente va a esperar el inicio de este, como con la presentación de la acusación, ya te están acusando. Entonces, le dan vista al imputado para que conteste esa acusación y a la vez ofrezca sus pruebas. El Ministerio Público también, cuando formula la acusación, hace su razonamiento, señala cuáles son los hechos, cuáles son los preceptos jurídicos aplicables y ofrece las pruebas que le van a servir en esa acusación. Desde que se formula la acusación, ya entonces el imputado queda en calidad de acusado. Se habla, no es que el acusado, lo primero que vas a pensar, la segunda etapa. Pero bueno, en la tercera etapa, cuando empieza el juicio, pues lógicamente el que era indiciado, que se volvió imputado y después acusado, llega con calidad de acusado al juicio.
y ya en el juicio, en el debate que va a haber, se va a resolver si es responsable o no penalmente de lo que se le está atribuyendo en la acusación. Imputado, para que esta audiencia de la formulación de la imputación, acuérdense cuando vimos la clase pasada, la audiencia inicial, la llamada audiencia inicial, cuando hay detenido directo, el Ministerio Público pone a disposición, ya porque a él se lo pusieron a disposición, o bien él mandó a detener a alguien, como se le conoce por asunto urgente, en estas dos situaciones, el juez lo recibe y va a celebrar en esa audiencia inicial varias audiencias. La primera, la habíamos visto, es la del control de legalidad de la detención, si va a ratificar o no, según los elementos que obren en la carpeta de investigación, si fue legalmente detenido, o sea, en flagrancia, o en los casos que menciona el artículo 16, los casos de urgencia. Eso es responsabilidad del Ministerio Público. Si el juez considera que no hay elementos, lo pone en libertad. Eso no quiere decir que no se siga con posterioridad la investigación. El hecho que lo ponga en libertad no quiere decir que él, o sea, que no existan elementos por la conducta delictiva que se le está atribuyendo, el hecho delictivo. Entonces, él tendría que continuar la audiencia, pero ya en libertad, porque ya no hay elementos que demuestren que fue detenido en flagrancia o en caso. Ya después comparece para que se le formule la imputación, pero la persona no se va a quedar, pero sí le van a dictar una medida, si le dictan auto de vinculación, tiene que haber una medida primero, porque acuérdense que para que le dicten el auto de vinculación son 3 momentos. 1, en ese momento de la audiencia. 2, dentro de 72 horas, o bien dentro de 144 horas, si él así lo solicita. Pero no se va a quedar 3 días y 144 horas en la sala. Entonces tiene que solicitar una medida cautelar que garantice que esta persona no se va a sustraer de la acción de la justicia, o sea, que va a huir. Puede ser un brazalete que vaya a firmar, o en el peor de los casos, la prisión preventiva. Te quedas adentro a esperar. Y ese término de las 72 y 144 horas es para que la defensa busque datos de prueba para desvirtuar los elementos con los que el Ministerio Público está solicitando que se le dicte auto de vinculación al proceso por parte del juez de control. Pero si no hay detenido, en este caso, vamos a poner el caso B, y llega la carpeta de investigación al juez de control para dar inicio a la audiencia inicial, esta va a empezar hasta que esté la persona frente al juez, ya sea que emita una orden de aprehensión, un citatorio, una orden de comparecencia, como le llaman, orden de presentación, para que una vez que se ejecute la orden, pone a disposición del juez para el efecto de que se inicien las demás audiencias que ya saben, la formulación de la imputación, la oportunidad para declarar, la solicitud de vinculación a proceso, la solicitud de medidas cautelares, si ya lo declararon sujeto a proceso, pues hay que dictar una medida cautelar para ver si va a llevar su proceso por fuera o se va a quedar en la cárcel, si dictan la prisión preventiva. Y de último, el tiempo que para que concluya la investigación complementaria. Una vez que concluye el Ministerio Público su investigación, bueno, ya él va a resolver, según sus elementos, si acusa o no. Si ve que no hay elementos, lo que va a hacer, se va a sobreseer la carpeta. Pero si considera que sí hay elementos para acusar, es lo que va a hacer. Va a optar por redactar su escrito de acusación, presentarlo
ante este juez de control, para efecto de que se abra la segunda etapa, que es la intermedia, donde está la acusación y las pruebas. Todo eso se le va a dar vista a la defensa para que conteste y también ofrezca sus pruebas. Ya después de eso, en esa misma etapa intermedia, va a celebrarse una audiencia oral para efecto de depurar hechos controvertidos, pruebas ociosas. Por eso es un filtro de esa segunda etapa antes del juicio. Y una vez que ya esté celebrada la audiencia, ya se depuraron y todo, se pasa a la tercera etapa, cuando todo ello se manda al juez de enjuiciamiento o el tribunal, si son 2 o 3 jueces, según el presupuesto de la entidad federativa o de la federación. Normalmente son 1, pero en otros estados hay hasta 3 jueces de juicio oral. Bueno, vamos a continuar. O sea, en la primera etapa dijimos que la fase de investigación inicial termina cuando está el indiciado en presencia del juez para que el Ministerio Público le formule la imputación. Lo detuvieron por orden de aprehensión, lo llevan, va a formular la imputación y ya después, que si le van a dar la oportunidad para declarar, quiere declarar, adelante. No quiere declarar, tampoco se le puede obligar y se pasa a la otra audiencia donde el Ministerio Público le va a solicitar al juez de control que se le dicte vinculación, se le vincule a proceso a esta persona que imputó en base a lo siguiente. Y ya hace su razonamiento el Ministerio Público exponiendo los hechos y los preceptos jurídicos aplicables para efecto de que considera de que sí es procedente que se le dicte un auto de vinculación al proceso. Es cuando el juez de control le va a preguntar al imputado que se le vincule ahora, dentro de 72 horas, o bien dentro de 144 horas. Y él va a decidir. Esas 144 horas las debe de solicitar el imputado. Porque el juez va a decir, ahora o dentro de 72 horas. No, su señoría, solicito que, o el abogado, en la duplicidad del término 144 horas, para efecto de que podamos reunir datos de prueba para desvirtuar los que tiene el Ministerio Público y no se le vincule a proceso al imputado. Eso por parte de la defensa. Ahí hay un tiempo, un stand-by, que se tiene que ver, pues, también en qué calidad va a quedar el imputado, si va a estar en prisión preventiva o se le va a aplicar alguna otra medida cautelar para asegurar de que no se vaya a ir, vaya a huir, y es lo que se pretende normalmente con estas medidas cautelares. Bueno, ya vimos qué es el indicio, haciendo la diferencia con los datos de prueba, medios de prueba y prueba. El indicio es una circunstancia cierta de la que se puede sacar por inducción lógica una conclusión acerca de la existencia o bien inexistencia de un hecho a probar. Por lo tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en que la premisa mayor, abstracta y problemática, se funda en la experiencia o bien en el sentido común. La premisa menor, que es concreta y cierta, se apoya o constituye la comprobación del hecho y la conclusión, sacada de la referencia de la premisa menor a la premisa mayor. El indicio, por consiguiente, se diferencia de la presunción en que el dato genérico y probable agrega el dato específico y cierto. A lo abstracto une lo concreto. De lo que antecede ya se desprende sin dificultad este requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, o sea,
que el indicio presupone necesariamente la demostración de circunstancias indispensables por las que se arguye indirecta, pero lógicamente el hecho que hay que probar mediante un proceso deductivo con la misma certeza que de la prueba directa. Esto es la cuestión del indicio, que el indicio es un indicador, está marcando alguna referencia. Esto está así, con una gota de sangre en una escena del crimen. Primero que se va a determinar cuando se tome ese indicio, esa muestra. Primero, si es sangre. Segundo, el tipo de sangre. Tercero, el tipo de sangre del difunto, para ver si es su sangre. Que no es su sangre del difunto, bueno, ya tienen un indicio, esa gota de sangre de dónde vino, tuvo que venir de otra persona y presuntamente del asesino. Esos son los indicios, por eso hay que cuidarnos mucho. Y en el curso ese que les comentaba del FBI, ellos aconsejaron que cuando pase una cosa así y se preserva la escena, nadie va a entrar, y el primero que debe entrar cuando llega el equipo, o sea, el Ministerio Público debe llegar con su equipo, los peritos, el médico forense, el fotógrafo, el primero que debe entrar, y con mucho cuidado porque se ponen hasta esas como bolsas en los zapatos para no, incluso después ver si se pegó algo, un cabello, o se manchó de alguna. Tomar fotos de todo, porque la mejor escena para preservar la escena del crimen es la fotografía. Que si toman también video, adelante. ¿Por qué? Porque una vez que ya entran y recolectan los indicios y todo, bueno, ya se trabajó en esa escena del crimen y por lo tanto la dejan asegurada un tiempo por si tienen que seguir buscando evidencia, perdón, indicios para su investigación. Ahora, la palabra evidencia, ¿qué es la evidencia? Es aquella prueba determinante e irrefutable a instancias de un proceso judicial para poder condenar a alguien que está acusado de algún delito. Las evidencias son fundamentales. Sin pruebas no se puede condenar a nadie, porque estaríamos claramente ante una injusticia. Ya en el Código Nacional menciona, a partir del artículo 259, este título y este capítulo es un capítulo único que habla de los datos de prueba, medios de prueba y prueba. No pierdan de vista las tres partes del procedimiento penal que ya vimos. ¿Cuál es la primera, Kenny? La primera parte de la primera etapa de este procedimiento penal acusatorio. Inicial. No, ¿cómo se llama la etapa? No fase. Fase es una cosa, etapa es otra. El procedimiento está dividido en tres etapas y la primera y la segunda tienen sus fases. ¿Cómo se llama la primera etapa? Kenny. La primera etapa, ¿cómo se llama? Bueno. Sí, ¿cómo se llama la primera etapa? La de investigación. Muy bien. Y las dos fases, ¿cómo se llaman? Ya las mencioné ahora en la clase. Es la inicial y complementaria, ¿no? Muy bien, efectivamente. Carolina Montuy, por favor, ¿cuál es la segunda etapa del procedimiento penal que ya mencioné en esta clase también? Por favor, Carolina Montuy. Carolina Montuy, por favor. Sí, profe, lo escucho, estoy pensando. ¿Es la fase preliminar? No. No, no.
Ya Kenny contestó la primera etapa, es la de investigación, y tiene dos fases, la inicial y la complementaria. Muy bien. La segunda etapa del procedimiento penal lo vimos en la clase pasada y hoy estamos haciendo también una retroalimentación, no obstante, de los temas que les dije al inicio. Es la intermedia, profe. Muy bien. O también, ¿qué otro nombre recibe la intermedia? La de preparación. A juicio. Muy bien, Kenny. A ver, Jessica Mejía, ¿cómo se le llama la tercera etapa? Es en donde se presentan las pruebas. No, esa es la segunda. La tercera. La última. Muy ¿La del juicio oral? efectivamente, Carolina, la del juicio oral. Es la etapa de juicio. Es la etapa de juicio. Bueno, vamos a analizar. Si tienen su código nacional a la mano, sería importante que en cada clase, pues, le estemos tomando y tengan a la mano su código nacional para que, digo, podamos aún reforzar más la clase y hacerla aún más entendible en beneficio de ustedes. No pierdan de vista, como les he dicho, el procedimiento, las tres etapas: investigación, intermedia y de juicio. Eso no lo pierdan de vista. En octavo van a ver la etapa intermedia y la de juicio oral. Por eso se llama la materia, si no me equivoco, etapa intermedia y de juicio. Es la continuación de la materia, pero debemos de, te digo, saber en qué consiste esta primera etapa de juicio, en la que, si ustedes se dan cuenta, está las autoridades que vamos a encontrar en esta primera etapa. ¿Cuáles son, Jessica? Vamos a enfocarnos en la primera etapa. ¿Cuáles son las dos autoridades que que van a participar en esta etapa? El Ministerio Público. Muy bien, muy bien. ¿Y quién más? ¿Quién es el que va cuando pasa en la carpeta de investigación, cuando se judicializa o se formaliza, ante quién? El juez de control. Muy bien, juez de control. No pierdan de vista esto que les voy a decir. Si ustedes analizan la primera etapa, empieza con la denuncia. ¿Y dónde va a terminar esta primera etapa? Cuando el Ministerio Público concluye su investigación, o sea, con la fase complementaria cuando termina. Y ya cuando el Ministerio Público terminó su investigación, ¿qué es lo que hace? Va a resolver si se va a reserva el expediente, o bien si dicta una determinación de no ejercicio de la acción penal, o bien ejercita acción penal en contra del inculpado y se pasa la carpeta de investigación ante un juez de control. Entonces, ahí vamos a ver las dos autoridades, el Ministerio Público actuando en la investigación y el juez actuando en lo que es la audiencia inicial, pero también acuérdense que el Ministerio Público en su investigación, hay actos de investigación donde el Ministerio Público tiene que solicitarle al juez su autorización. Por ejemplo, están investigando y quieren intervenir una comunicación, bueno, le tienen que pedir al juez de control que lo autorice y sigue su investigación en el Ministerio Público, pero el asunto todavía no lo tiene el juez de control. Por lo tanto, en las tres etapas, en la primera va a haber un juez de control. En la segunda etapa va a haber otro juez de control. Y en la última etapa van a ser jueces de enjuiciamiento o tribunales, si son de tribunal de enjuiciamiento, ya donde arranca prácticamente el juicio oral. Cuando se habla de jueces de control, bueno, y estos jueces de enjuiciamiento no pueden haber sido jueces de control anteriormente en ese asunto. Se supone que cuando reciban
la carpeta administrativa, ellos no saben de qué trata. Ya en el alegato de apertura de cada una de las partes donde van a formular su teoría del caso, ya vieron ustedes también la guía que les dejo en plataforma, que es la teoría del caso. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? La idea, jóvenes, es que se ubiquen en cada una de estas etapas para que tengan idea. En plataforma ya subí imágenes y también hay hasta infografías. ¿Cuáles son las 3 etapas? ¿Qué se hace en cada una? Además está en el Código Nacional, está en la síntesis que les dejo cada semana y aparte los videos de la clase. Tenemos la clase y se quedan los videos en plataforma, por si quieren volver a verlos para, digo, analizar nuevamente algún tema que no tengan claro, y si tienen alguna duda en la clase siguiente, antes de empezarla, pues me manifiestan, maestro, tengo esta duda sobre esto que no me quedó claro, y con todo gusto se les explica. Pero ubíquense en el procedimiento en estas 3 etapas para que se les haga más fácil. Partan siempre de esas 3 etapas, 3 etapas, 3 etapas. ¿Y qué se hace en cada una de ellas? Ahí, con eso empiezan el estudio y ya saben cuál es el procedimiento. Ya la cuestión de los delitos, pues eso ya lo regulan los códigos penales de los estados. Nosotros aquí en Quintana Roo tenemos nuestro código penal del estado de Quintana Roo. Pero el procedimiento en sí, y acuérdense que el Código Nacional es único, por eso es nacional. Si vas a litigar algún asunto a X estado, lleva tu Código Nacional y consigue el código de ese estado para que puedas llevar la parte sustantiva y la parte adjetiva. Sustantiva es el Código Penal y la adjetiva es la parte procedimental o procesal. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a continuar, nos quedan 5 minutos de este primer video, que vamos a entender por esto, el dato de prueba. ¿Hay alguna pregunta? Les digo, tenemos estos 5 minutos para si hay alguna duda. Bueno, vamos a pasar a esto de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Están a partir del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero vamos a analizar la definición de estos que aparecen en el artículo 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Esto es lo que nos dice el Código Nacional respecto al dato de prueba. Pero, ¿qué nos dice respecto al medio de prueba? Este mismo artículo 261 nos dice: los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Es la fuente. Medio de prueba, puedes decir, por un peritaje. El peritaje, pues, tiene un dictamen. El dictamen es el contenido de ese medio de prueba. Pues, ¿cómo se va a ofrecer la prueba? Pues a través de un peritaje. Con eso vas a demostrar científica o técnicamente un hecho. Y por último se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación,
que acuérdense que este principio es que todo se tiene que hacer ante el juez y mediación. Los principios los vimos en la primera clase. Y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción. ¿Qué quiere decir? Si yo ofrezco esta prueba, un testigo también lo puede contrainterrogar mi otra parte. Si soy Ministerio Público, la defensa. Pero si la defensa lo ofrece, pues también lo puede contrainterrogar el Ministerio Público. Es el principio de contradicción. Yo que puedo contradecir la prueba contraria. Haz que sirva el tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. El 262 nos dice, las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos de este código. Por ejemplo, voy a ofrecer la documental pública consistente en un acta de nacimiento expedida por el oficial número tal del registro civil de la ciudad de Cancún, con lo que se va a acreditar puede ser la identidad de la persona, etcétera. Acuérdense que también hay otro principio básico en la prueba, que es la idoneidad. ¿Qué es eso de la idoneidad? La prueba debe estar destinada a probar lo que está relacionado con el hecho que tú quieres acreditar o demostrar. No vas a ofrecer pruebas ociosas que no van a demostrar lo que tú quieres. O sea, ya te empiezas a ir por otro lado. Es ofrecer la prueba idónea. Ese es básico para este procedimiento. Ya está en plataforma, les repito, su síntesis en PDF para que puedan estudiar y contestar el tercer cuestionario que corresponde a esta tercera semana. Independientemente de ello, ya está su examen parcial también en plataforma. Este examen lo deben de contestar, pues, terminando la clase hasta antes de la medianoche del día de hoy. O sea, tienen hasta las 23:59 horas del día domingo 25 de octubre para entregar su examen. Están las condiciones ahí puestas en la plataforma. 2 intentos, la calificación más alta, tienen 60 minutos para contestar. Son 20 reactivos de opción múltiple que abarcan los temas que vimos en la primera y segunda semana. Ahora que regresemos en el siguiente video, vamos a ver cuáles son esas soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso. Los acuerdos y cómo se puede terminar el proceso antes de llegar a un juicio. Nos volvemos a conectar en 10 minutos una vez que esta grabación se convierta en